Buen día. Es siempre hermoso el mes misionero por muchas razones. Como familias los disfrutamos en casa hablando sobre la obra, sobre los misioneros, hablando sobre los temas que estamos escuchando acá en la iglesia, semana tras semana, desafiándonos a levantar la mirada de nuestras circunstancias y ponerlas en un propósito mucho más grande al que Dios nos ha traído. Poder vivir para una causa que es mucho más grande que cualquiera de nosotros. Es la causa que ha dirigido toda la historia de la humanidad, el propósito que Dios tiene de poder mostrar su gloria salvando al hombre pecador. Y el Señor nos ha hecho parte de esto. Y somos una parte importante. Cuando pensamos en esta obra, afirmamos Dios es soberano, Él va a hacer lo que planeó hacer, pero Dios lo hace a través de instrumentos que Él usa. Él lo hace a través de nuestras vidas, a través de su iglesia, que Él envió para ir hasta lo último de la tierra y hacer discípulos. Así que cada año tomamos algunas semanas para poder reenfocar nuestra iglesia y pensar cuál debe ser la pasión que nos empuje, qué debe ser el norte que nos dirige en todo lo que queremos hacer como iglesia. Y todo tiene que ver con esto, es nuestra misión. Eso es lo que debe ocupar nuestro tiempo durante toda nuestra vida, eso es en lo que debemos gastar nuestros recursos durante toda nuestra vida. Y todo lo que hacemos y planeamos tiene un solo objetivo, y es llevar gloria a Dios a través de la predicación del Evangelio y poder, viviendo la vida de la iglesia, guiar a personas a llegar a ser como Cristo en el mundo entero. Eso es lo que queremos ver. Y hemos estado escuchando sobre esto. Escuchamos acerca del lugar que tiene la familia en la Gran Comisión la primera semana. Escuchamos acerca del desafío de tener una parte activa en la Gran Comisión, cada creyente. Y hoy vamos a ver el último tema de esta serie. Y para eso quiero que me acompañes a Filipenses capítulo 4. Conocemos la carta, pero déjenme recordarles de qué se trata este pasaje. Pablo escribió la carta a los Filipenses desde la ciudad de Roma, estando preso en su primer encarcelamiento. Estuvimos estudiando nosotros las epístolas pastorales, así que tienen esto fresco en la mente. Pablo estuvo 2 veces preso en Roma. La primera vez fue que escribió las epístolas que llamamos las epístolas de la prisión, y esta es una de esas, ¿sí? La carta a los Filipenses. Se le escribió a los creyentes que vivían en la ciudad de Filipos, que fue una de las iglesias que Pablo fundó en su segundo viaje misionero. ¿Se acuerdan bien de esto? Porque recién mencionábamos, 2 veces hablamos de esa visión que Pablo tuvo en Troas. Pablo había estado recorriendo las zonas más familiares que él tenía alrededor de la zona donde él creció, en la provincia de Asia. Pero el Señor fue evitando que Pablo avance y llegó a Troas, y ahí vio una visión. Era un varón de Macedonia que decía: pasa y ayúdanos. Y allá fue Pablo cruzando hacia Europa, y el lugar donde llegó por primera vez en Europa y donde se empezó la obra ahí fue en Filipos. Cuando Pablo llegó a Filipos, no fue casualidad que él eligiera esa ciudad. Pablo era un hombre estratega, y él planeó cada movimiento. Dios lo fue dirigiendo, pero él sabía lo que quería. Lo que Pablo quería era fundar una serie de iglesias en lugares estratégicos desde las cuales se pueda alcanzar regiones enteras. La pasión de Pablo era llenar todo con el Evangelio, pero el método era la iglesia local. Y lo que él quería ver era iglesias sólidas en lugares estratégicos. Así que él eligió Filipos por eso. Él creía Filipos es una ciudad estratégica, y ahí tiene que crecer una iglesia que pueda hacer luz en toda la región. Y llegó, y no fue fácil.
el comienzo para la iglesia en Filipos. ¿Se acuerdan? Hubo una mujer que se convirtió, Lidia, y empezaron en su casa a reunirse, pero pronto empezaron los problemas cuando Pablo liberó de una posesión demoníaca a una mujer que le daba grandes ganancias a sus dueños, y ahí se armó toda una revuelta en la ciudad. Terminó Pablo preso con Silas, y ahí la famosa historia de ellos cantando a la mitad de la noche cuando de repente viene un temblor, se parten las piedras, se abren las celdas y el Señor manda el ángel que los libera. Al final se convierte el carcelero ahí en Filipos y muchas personas alrededor, personas en su familia, y la iglesia así nació. Estos fueron los primeros miembros de la iglesia en Filipos. Y Pablo estuvo un tiempo ahí mientras se convertían estas personas y se iniciaba la obra, pero Pablo siguió su camino y la iglesia de Filipos, aunque era una iglesia muy nuevita, muy pronto entendió la responsabilidad que tenían con Pablo como misionero. Pablo no fue enviado desde Filipos a la obra misionera, él había salido desde Antioquía, pero ellos habían entendido el evangelio por la obra de Pablo. Y pensaban, Pablo está viajando, hay muchos más que van a escuchar el evangelio, necesitamos apoyar a este hombre. Así que aunque Pablo se fue, la iglesia de Filipos mantuvo un lazo muy cercano con Pablo. Y mientras Pablo estuvo en la región, le enviaban ofrendas una y otra vez a Pablo para sus necesidades. Al final Pablo siguió su camino y mucho tiempo después Pablo va a volver en su tercer viaje misionero y pasa por Filipos. En este viaje, Pablo tenía un plan. Las iglesias en Judea, la iglesia en Jerusalén y en la zona, estaban sufriendo mucho. Había mucha pobreza. De ahí había nacido el evangelio y Pablo sentía una carga por cuidar económicamente de esas iglesias. Así que Pablo pasó por Macedonia visitando las iglesias, juntando una colecta que estaban haciendo entre todos para ayudar a las iglesias en Jerusalén. Y así llegó a Filipos. Cuando Pablo llega a Filipos, se sorprende Pablo de lo que pasó. Porque la iglesia en Filipos era una iglesia muy pobre. Era pobre principalmente por la persecución, la situación era muy difícil, así que eran indigentes muchos, no tenían dónde vivir, no tenían qué comer, pero cuando llega Pablo levantan una colecta muy generosa, más allá de sus fuerzas, y Pablo toma eso y sigue su viaje. Cuando él va de regreso, no planeaba pasar por Filipos, pero pasó porque por unas situaciones él decidió cambiar su ruta y pasa una vez más, y parece que esta fue la última vez que estuvo en Filipos. Ahora Pablo está en Roma, está preso, no se sabe cuál va a ser el futuro de Pablo, pero la iglesia de Filipos se organiza para mandar a un representante que haga el difícil viaje hasta Roma y lleve un donativo para ayudar a Pablo en esa situación. El viaje fue muy duro, casi muere en el camino el mensajero que enviaron, pero al final llega. Cuando llega este mensajero, Pablo se sorprende y es de tanto gozo para Pablo, no solamente que le ayuden, sino ver el corazón de esta iglesia y el amor que sienten por él y el cuidado diligente que han tenido siempre por él, desde el principio hasta ahora. Así que Pablo decide escribir una carta, se le entrega al mensajero y lo manda de vuelta a Filipos. Él lo necesita, pero Pablo tiene que mandar esta carta, sí o sí, no hay otro que lo pueda hacer. Así que manda de vuelta al mensajero. Y es esta carta que tenemos acá. En esta carta Pablo lo que hace es agradecer por el cuidado que esta iglesia ha tenido sobre él todo este tiempo. Les va a contar su situación porque la iglesia está preocupada por lo que está pasando con Pablo, piensan que va a morir. Y Pablo les va a decir, no estén preocupados por mí. El Señor está usando todo esto para que avance el evangelio, así que quiero que estén tranquilos. Y Pablo aprovecha la situación también porque cuando llegó el mensajero con la donación para él, le empezó a hacer preguntas de cómo estaba la iglesia y le contó muchas cosas que pasaban en la iglesia. Así que Pablo se toma el trabajo de escribir, exhortando a la iglesia
en estos temas y ayudando a la iglesia a corregir cosas que no estaban bien y aclarando otros temas. Así que esta es una carta con mucha instrucción, pero el tono general de la carta es un tono de gratitud. Y es el tono de un hombre que aunque está en las peores condiciones, está preso, él está satisfecho en el Señor. Y va a ser de mucho ánimo para Filipos porque allá están sufriendo también. Y Pablo va a convertirse en un modelo para ellos, en un ejemplo, para que ellos también en medio de la persecución tengan gratitud y tengan gozo. Que no estén agobiados, que no estén temerosos, sino que confíen que el Señor está cumpliendo propósitos de bien en sus vidas. Así que esta carta cuando llegó, seguramente cuando apareció Epafrodito en la iglesia, todos se sorprendieron. Volvió muy pronto. ¿Qué habrá pasado? Y él les habrá dado alguna explicación, pero me imagino que convocaron a la iglesia y les dijeron, hay una carta que envió el apóstol y la carta es para toda la iglesia, así que queremos que todos escuchen lo que él tiene para decir. Y esa noche se reunieron ahí y se leyeron estas palabras que llenaron de consuelo y de seguridad a esta iglesia. En medio de todas estas palabras, terminamos en el capítulo 4 y yo quiero enfocarme ahí, donde Pablo va a tomar un tiempo para mostrar gratitud a la iglesia. Y en estas palabras, Pablo va a dejar ver que dentro de todo lo que esta iglesia ha sido para él, esta iglesia es una iglesia muy especial porque se ha caracterizado por ser una iglesia generosa. No hay muchas iglesias así. Pablo mismo va a decir en esta carta que en su experiencia personal, Filipos fue en un momento la única iglesia y en otros momentos una de las pocas iglesias. Entonces la iglesia de Filipos es un ejemplo para todas las iglesias de todos los tiempos de qué significa ser una iglesia generosa y comprometida con la obra misionera, con el cuidado de los obreros. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Estamos viendo el tema de una iglesia bíblica verdaderamente misionera. ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo se ve una iglesia que es verdaderamente misionera? Lo que vamos a hablar en esta mañana es que es una iglesia verdaderamente misionera, es una iglesia generosa. Una iglesia generosa. Vamos a leer entonces el pasaje del versículo 14 al 20. Y dice así: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es un pasaje muy querido y muy recordado. Seguramente el versículo 19, en algún momento lo escuchaste, tal vez lo memorizaste, lo has usado para alentar a personas, pero quiero que veas ese pasaje a la luz del contexto donde está ese versículo. Porque esta promesa tan preciosa que aparece acá, que garantiza que Dios va a cuidar y a ser fiel en sostener y proveer a sus hijos, tiene un contexto. ¿A quién Dios va a cuidar y a quién va a proveer? Tiene que ver con lo que vamos a estudiar esta mañana. Así que una iglesia generosa. ¿Cómo se ve una iglesia generosa? Bueno, vamos a ver 4 características de una iglesia generosa. Y en primer lugar, una iglesia generosa se asocia económicamente con los misioneros. Una iglesia generosa se asocia económicamente con los misioneros. Comienza en el versículo 14 con
con un contraste con lo que venía diciendo. Empieza diciendo, sin embargo. Ese sin embargo muestra que hay algo antes que se venía hablando y ahora Pablo va a decir, bueno, aunque yo dije esto, ahora voy a decir esto. Pablo está haciendo una especie de contraste. ¿Y de qué habló antes? Bueno, el pasaje anterior lo prediqué hace algunos años en la iglesia cuando hablamos acerca del contentamiento. No sé si se acuerdan de esa predicación, pero del versículo 10 al 13, Pablo arrancó esta última sección diciéndole a los filipenses, miren, mi gozo y mi seguridad, mi contentamiento, no depende de ninguna circunstancia. Dios es mi sostén. Y Él me ha enseñado a ser feliz y estar satisfecho, pase lo que pase. Ahora, vos pensá en este cuadro. La iglesia de Filipos era una iglesia muy pobre, sumamente pobre. Ahí en 2 Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, Pablo le habla a los corintios de las iglesias de Macedonia, ahí está la iglesia de Filipos, y le habla de la profunda pobreza en la que están ellos. Ahora imagínate esta situación, esta iglesia sumamente pobre, que no tenían la palabra profunda pobreza era la palabra para indigente. O sea, no tienen nada, no tienen qué comer y no tienen cómo generar nada. Pero en esa pobreza juntaron una gran colecta, sí, muy significativa. Hicieron el esfuerzo de mandar a una persona con mucho riesgo a viajar hasta Roma para llevar toda esta ofrenda. Y ahora reciben una carta donde Pablo le dice, la verdad es que no lo necesito. Podría haber sido muy desalentador para esta iglesia escuchar el versículo 10 al 13, donde Pablo le dice, miren, yo estoy satisfecho, tenga o no tenga. Nada me falta. Dios me enseñó a estar contento en toda situación. Y la iglesia podría haber dicho, entonces, ¿para qué hicimos todo este esfuerzo? Y acá es donde Pablo empieza esta parte. Porque aunque Pablo está satisfecho, y esta es la actitud que tienen los hombres y mujeres de Dios que están viviendo para lo eterno, Dios usa a su pueblo para suplir necesidades reales que ellos tienen. Y por eso Pablo va a dar un equilibrio. La obra del Señor, en un sentido, no depende de vos. Dios es poderoso para hacer su obra de infinitas formas, ¿no? Él usó cuervos para alimentar a sus siervos en el pasado. Él lo puede hacer. Pero eso no tiene que hacerte pensar de que entonces no hay ninguna razón para hacer un esfuerzo y cuidar de los obreros de Dios. Esto es lo que Pablo va a hacer ahora. Va a mostrarle a la iglesia de Filipos lo importante que es lo que ellos hicieron. Por eso usa ese sin embargo. Así que no es que Pablo no está agradecido. Lo que ellos hicieron fue muy valioso. Pablo está satisfecho, pero desde esa satisfacción ahora él va a hablar de lo importante que es lo que esta iglesia ha hecho desde el comienzo. Y por eso dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Esta expresión, bien hiciste, es la idea de qué hermoso fue lo que hicieron. Esto fue un acto muy valioso, muy noble. Esto es lo que hace una persona piadosa. Pablo está alentándoles con estas palabras. Bien hicisteis. Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Esta palabrita participar es una palabrita muy interesante. Aparece en esta forma solo 4 veces. Y siempre que aparece, la idea de esta palabra tiene que ver con tener parte. En el sentido, por ejemplo, en el mundo antiguo, por ejemplo, cuando había varios propietarios que compartían una misma propiedad, se usaría esta palabra. Ellos participan de este bien, ¿sí? La idea es que hay algo en común que todos tienen. O cuando, por ejemplo, se armaba una sociedad y decían, bueno, mira, yo pongo el barco, vos ponés las redes, yo pongo los obreros y armamos la empresa pesquera. Y ahora hay una sociedad y tienen algo en común, tienen en común esta empresa. Y todos participan de las pérdidas y de las ganancias. Juntos están en una misma tarea.
Pablo está usando esta palabra cuando va a hablar de lo que estos filipenses hicieron con él y la obra del Señor. Pablo ve que la obra del Señor es como una empresa de la que participan muchas personas. Y aunque Pablo es el que está en el frente, allá de batallas, y él está saliendo, hay muchos más que tienen una parte de esta empresa. Y los filipenses demuestran tener esta actitud con lo que están haciendo. Ellos son compañeros. Ahora, agrega algo más acá. Déjame aclarar. ¿Participan de qué? Participan de la tribulación de Pablo. Es raro que Pablo use esta expresión. Pablo es un hombre que está apasionado por la obra. Él sabe que llevar adelante la obra trae dolor. Y toda su vida ha estado marcada por el dolor. Él ha sufrido los ataques de los judíos y ahora él está preso en una prisión romana a punto de ser juzgado. Él ha sufrido de muchas maneras. Y él ve que los filipenses han asumido una responsabilidad y se han puesto al lado de él para pagar el precio que implica la tarea que él está haciendo. Los filipenses no es que decían, bueno, a ver qué podemos hacer por Pablo, y daban algo como para calmar sus conciencias o para ayudar un poquito en la situación. No, ellos se veían como parte de la misma empresa. Y ellos se veían como parte en la responsabilidad y en el resultado. Y Pablo los hace parte. Él usa esta palabra. Esta palabra tribulación aparece en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jesús habló ahí en Mateo 24 de que llevar el evangelio iba a traer tribulación. Él dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea, el dolor que iba a traer la predicación del evangelio ya fue anunciado por el Señor. A través del Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando Pablo termina su primer viaje misionero, él vuelve por todas las iglesias afirmando a los hermanos, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Pablo les dejaba saber a los creyentes que vivir la vida cristiana iba a implicar dolor. Y tenías que abrazar ese dolor. Servir a Cristo iba a traer dolor. Iba a haber persecución. Hay un pasaje ahí en Colosenses, capítulo 1, versículo 24, que se los he citado muchas veces. Pablo ahí dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Es la misma palabrita, aflicción. Y Pablo acá está diciendo que lo que Cristo sufrió fue una parte de la aflicción que se necesita para que la iglesia sea edificada. Para que la iglesia sea edificada, lo que se necesita es aún completar la medida de aflicciones, porque el pueblo de Dios tiene que padecer para llevar el evangelio. Entonces, la obra del Señor no se va a lograr sin sufrimiento. ¿Vos crees eso? ¿Has abrazado eso? Porque muchas veces la forma en la que vivimos parece que estamos tratando de evitar el sufrimiento. Pablo acaba de hablar de la vida económica, ¿no? Y Pablo le va a hablar a personas que entienden lo que es sufrir junto con los misioneros la tarea de la evangelización. Porque pensá en la iglesia ahí en Filipos. Para que ellos den sus recursos, ellos iban a sufrir. Iban a sufrir limitaciones. Iban a sufrir necesidades. Sobre todo el sufrimiento que ya estaban teniendo, ahora ellos se hicieron partícipes del sufrimiento de Pablo en la tarea que Pablo estaba haciendo, a través de sus finanzas. Cuando vos pensás en la generosidad para la obra misionera, estos son los términos en los que tenés que pensarlo.
Lo que significa dar para la obra misionera es entender la responsabilidad compartida que tenemos y estar dispuestos a padecer para que la obra del Señor se cumpla y el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Ahí en 2 de Corintios, yo les mencioné en el capítulo 8 y capítulo 9, Pablo le escribe a los corintios de lo que pasó en Macedonia y cómo estas iglesias dieron sacrificialmente. En el capítulo 11 de 2 de Corintios, versículo 8, Pablo le dice a los corintios, miren, cuando yo llegué y estuve sirviendo acá, ustedes no me dieron nada. Y es más, yo no quería nada de ustedes, porque yo no quería que ustedes piensen que les estaba predicando para sacarles dinero. Así que ustedes no me dieron nada. Más bien, Pablo usa esta expresión en 2 Corintios 11:8. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. ¿Cómo se mantenía Pablo? Había gente que le sostenía. Iglesias que le ofrendaban, pero la palabra que usa Pablo ahí es una palabra muy fuerte. He despojado a otras iglesias. Es una palabra que se usaría, por ejemplo, para el concepto de robar. Le saqué lo de ellos para poder hacer la tarea. Ahora, no, esto Pablo no lo está pensando en el sentido inmoral de robar, pero está pensando, estas iglesias necesitaban ese dinero. Pero estas iglesias lo dieron mucho más allá de sus fuerzas para que yo tenga lo que necesitaba para poder servirles a ustedes. Y eso te da un poquito el cuadro de lo que se vivía en Filipos. ¿Qué se vivía en Filipos? Se vivía un compromiso por la obra misionera tan alto que consideraban que dar no era una opción, que era parte de pagar el precio que llevar el Evangelio hasta el último de la tierra. Así que ellos daban lo que sí necesitaban y eran despojados para que la obra del Señor tenga los recursos para que Pablo pueda fundar la iglesia de Corinto. De otra manera no se hubiese hecho. Bueno, Pablo también habló de su disposición a trabajar. Pablo es una persona que nunca pidió dinero para él. Jamás. En ningún pasaje vos ves esto. Pablo muchas veces habló de dinero, pero siempre pensando en la obra. Y muchas veces levantó dinero, por ejemplo, para las iglesias de Jerusalén. Yo les conté antes lo que él había hecho. Pero en este caso vos ves cómo iglesias sintieron esa carga y esa responsabilidad. Ellos tomaron una parte, participaron junto con Pablo de su tribulación. El versículo 15 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio ninguna iglesia participó conmigo. Mira, esto es algo que los filipenses sabían. O sea, déjame agregar algo acá. La vida económica de Pablo no era un secreto para nadie. Pablo fue un hombre muy honesto y transparente con la forma en la que él administró todos los recursos que él recibía. A tal punto que ahora le está diciendo a la iglesia de Filipos, ustedes saben muy bien esto. Cuando empecé el ministerio no había nadie más apoyándome. Ustedes eran los únicos. ¿Y cómo lo sabían? Bueno, pues Pablo rendía cuentas de sus finanzas. Y la iglesia sabía este punto. ¿Qué es lo que sabía muy bien la iglesia? Sabía que al principio de la predicación, y acá está haciendo referencia a Pablo al principio, no del evangelio, no de la historia de la iglesia, sino al principio de la obra en Filipos. Pablo fue el que fundó la iglesia en Filipos. Unos 10 años antes de escribir esta carta fue que la iglesia nació. Cuando la iglesia de Filipos recibe esta carta, tiene más o menos 10 años desde que se fundó. Y Pablo le está haciendo recordar, ¿se acuerdan cuando empezó la iglesia? La iglesia era tan nuevita, pero aún en esas condiciones, la iglesia muy pronto entendió su responsabilidad de ser parte del ministerio de Pablo en llevar el evangelio a otros lugares. A veces nosotros pensaríamos, bueno, sostener obreros es para iglesias mucho más fuertes económicamente. Es para iglesias de mucho más años,
que ya tienen ministerios desarrollados, es las iglesias que ya compraron sus edificios, que ya sustentan a sus pastores, que ya tienen todo resuelto y entonces ahí pueden pensar en dar a la obra misionera, ¿no? Ahora, esta iglesia de 10 años, Pablo le está haciendo acordar cómo comenzó todo. Y allá en los inicios, con pocas semanas o meses de haber comenzado, esta iglesia abrazó esta responsabilidad. Y entonces va a decir, al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, o sea, Macedonia es la provincia, ¿no? Y Pablo se fue moviendo de lugar a lugar, Filipos estaba ahí en Macedonia, y cuando salió de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Esta expresión te deja ver cómo Pablo entiende que tiene que funcionar la obra misionera. Pablo dice, ninguna iglesia participó conmigo, dando a entender que esto es lo que debería haber pasado. Pero aún las iglesias que Pablo mismo fundó y que fueron beneficiadas por el ministerio de Pablo y que entendieron que Pablo de alguna manera tenía que vivir y vino y les trajo el evangelio y ahora lo vieron a él salir a otro lado, estas iglesias se hicieron las distraídas, miraron para otro lado y ninguna hizo nada por Pablo. Esta expresión también nos deja ver algo más de cómo Pablo entiende las finanzas para la obra misionera. Es la responsabilidad de las iglesias locales sostener a los misioneros. Sostener a los misioneros no es la responsabilidad de las agencias misioneras. Algunos tal vez son nuevos en la fe y no entienden este concepto, pero en el mundo evangélico hay organizaciones que no son iglesias, son como empresas, son organizaciones que se dedican a facilitar la tarea para que misioneros puedan salir al campo, ¿sí? Entonces ellos levantan recursos y mucha gente ofrenda mucho dinero y estas organizaciones con ese dinero lo que hacen es entrenar a los misioneros, por ejemplo, hacer contactos en diferentes países, ocuparse, ¿no es cierto?, de toda la logística, de mudarlos allá, de asegurarse que ellos tengan todo lo que necesitan, de cuidar de su salud, de su vida espiritual. Hacen un trabajo enorme. Mucha gente involucrada en eso. Mi papá me contaba, por ejemplo, que él estuvo en la agencia misionera más grande que hay en todo el mundo, que es la agencia misionera de la Convención Bautista del Sur. Se llama la International Mission Board, la Agencia Misionera Internacional, o algo así. Y me decía, tienen un edificio, no sé si son como de 14 pisos, que todos son oficinas que están funcionando para coordinar la vida misionera de las iglesias de la Convención Bautista allá en Estados Unidos. Y estas son estructuras enormes. Y te digo cuál es la situación. Muchas iglesias ven toda esa estructura y piensan, ¿qué podemos hacer nosotros al lado de eso? O sea, necesitamos la agencia misionera. Así que cuando una persona quiere salir a la obra misionera, ¿qué es lo que se hace? Se busca una agencia misionera, hay muchas. Y se le dice, mira, esta persona quiere salir a la obra misionera. La agencia misionera se fija y dice, bueno, no, nosotros en realidad no queremos mandar a África, lo queremos mandar a la India. Pero él quiere ir a África. Bueno, pero nosotros que vemos todo el panorama necesitamos misioneros allá. Así que nosotros podemos armar todo el equipo para que se vaya para allá. Bueno, entonces pasa por el entrenamiento. Estas son las pautas. Tiene que funcionar de esta manera el misionero. Es nuestra declaración de fe. Así, estos son los requisitos. Este es el presupuesto para el misionero. Este es el dinero que tiene que levantar. Así que él empieza a recaudar fondos. La agencia misionera lo coordina. Y entonces la iglesia, ¿cuál fue su función en todo esto? Referirlo a la agencia misionera que va a hacer el trabajo para que el misionero pueda instalarse en su lugar. Les digo algo, vivimos en una época hoy en día donde parece totalmente inimaginable que un misionero cruce fronteras interculturales sin una agencia misionera. Parece una locura total. Lo que nosotros hicimos con Samu y lo que estamos planeando hacer con Carlos es
inaudito, nunca, no sucede en el mundo cristiano de nuestro tiempo. Las agencias misioneras se vuelven totalmente indispensables. Ahora, las agencias misioneras no es que no tienen ningún valor, pueden ayudar, pero quiero decir esto, la responsabilidad de identificar, entrenar, imponer las manos, enviar y sostener a los misioneros recae sobre la iglesia. Pero es una iglesia chiquita. Los recursos que se necesitan para instalar a alguien en Francia son imposibles de lograr con una iglesia. Y sí, lo creo. Se necesitan muchas iglesias, pero la responsabilidad principal está sobre la iglesia. La responsabilidad de sostener misioneros no es del gobierno tampoco. Nos alegramos, ¿no es cierto?, si cuando Carlos llega allá a Francia le dan un plan social, sin duda, ¿no es cierto? Le dan una casa más barata donde vivir y los gobiernos de nuestro tiempo tienen muchas herramientas para ayudar a personas. Pero no es su responsabilidad cuidar a Carlos o a un misionero en el lugar. No es ni siquiera la responsabilidad de individuos. Sostener misioneros es la responsabilidad de iglesias. Esto es lo que Pablo dice, ninguna iglesia participó conmigo. Esto es lo que debería haber pasado. Claro, las iglesias están compuestas por individuos, obviamente. Cada uno de nosotros tenemos que estar comprometidos con esto. Pero es la iglesia en su conjunto que lleva la carga de la responsabilidad. Y esto es lo que no pasó con muchas iglesias. Algo más en cuanto a esto. Cuando Filipos empezó a sostener a Pablo, eran los únicos que lo estaban haciendo. Y vos te imaginás, en algún momento ellos habrían mirado alrededor y decir, pero ¿solo nosotros lo vamos a hacer? Y ahí viene la tentación de pensar de que lo que vamos a hacer lo tenemos que hacer solo si otros lo hacen. La iglesia de Filipos fue un ejemplo porque ellos hicieron lo que había que hacer aunque no había nadie más haciéndolo. Y eran los únicos en un punto. No fueron los únicos todo el tiempo, pero fueron los únicos en ese momento. Es que cuando hay algo que hay que hacerlo aunque seas el único haciéndolo. Sí. Ninguna otra iglesia participó. Y usa esta expresión, ninguna iglesia participó en esta transacción de dar y recibir. Estos son términos comerciales que Pablo está usando acá, como otros que también va a usar más adelante. Y Pablo está haciendo referencia a que dar no es solamente algo de un solo lado. Estas iglesias fueron fundadas por Pablo. Ahora ellas tienen que entender que ahora es tiempo de dar para que otras iglesias se puedan fundar, ¿no? La vida cristiana es dar y recibir. Creo que nos han mal acostumbrado muchas veces a pensar de que la vida se trata de mis derechos y todo lo que otros me tienen que dar. Pero no, la vida cristiana se trata de dar y recibir. Y la iglesia acá lo entendió este principio. Nosotros fuimos bendecidos por el ministerio de Pablo. Ahora tenemos que sostener a Pablo en la tarea para que siga la obra. Y este concepto de dar y recibir no lo entendieron otras iglesias. Sino vosotros solos. Y en esa expresión Pablo da a entender que debería haber pasado con otros, pero no pasó. En el versículo 16 aclara un poquito más de cómo fue allá en el comienzo. Poquito tiempo tenía la iglesia, recién haber sido fundada. Y Pablo dice, pues aún a Tesalónica, una y otra vez me enviasteis para mis necesidades. Aún a Tesalónica. ¿Por qué dice aún a Tesalónica? Bueno, podría haber varias razones. Tal vez una razón inmediata podría ser pensar, la iglesia de Tesalónica era una iglesia con más poder adquisitivo. Como pasó en Corinto, ¿no? Después, que Pablo despojó a otras iglesias para sostenerlos a ellos. Y tal vez Pablo está pensando en eso. Aún acá ustedes me mandaron. Teniendo tantas necesidades y siendo tan pobres, ustedes me sostuvieron aún estando en Tesalónica. Me acuerdo un tiempo atrás cuando estaba hablando con otro pastor sobre el proyecto a Francia y hablábamos de los desafíos que implica para nuestra iglesia mandarlo a Francia a Carlos. Un desafío es económico, pero otro desafío tiene que ver con un concepto. Vos pensás, en Francia están mucho mejor que yo, ¿no?
Y lo vamos a mandar a Carlos a Francia, a ser misionero allá. Probablemente Carlos va a vivir en una mejor casa que la que yo vivo. Va a tener mejores condiciones de vida que las que yo tengo. Y yo, no teniendo nada, voy a tener que hacer grandes sacrificios para poder mandar algo, para que él pueda estar allá fundando iglesias. Y eso es un desafío grande en la mente, no solamente en los recursos reales que tenemos, sino nuestra mente a la hora de mirar la obra misionera. Porque hay diferentes contextos y hay diferentes realidades, pero hay una misma necesidad del evangelio. Y para poder llevar el evangelio hay que vivir ahí. Y hay que llevar el evangelio estando ahí. Y hay que sostener a los que van a ir ahí. Y tal vez Pablo está diciendo eso. A una Tesalónica me mandaron. También hay otra situación. Tesalónica vino muy poquito tiempo después de Filipos y Pablo estuvo en Tesalónica 2 semanas o 3. Muy poquito tiempo estuvo ahí. Y cuando Pablo dice, me mandaron a Tesalónica una y otra vez, da la idea, una y dos veces, o sea, 2 veces le mandaron ofrendas a Pablo, estando ahí nomás, cerquita, y tan poquito tiempo. Y Pablo está mostrando, mira, siendo tan nuevitos en la fe, pasando tantas pruebas y dificultades, a una Tesalónica ustedes me mandaron. 1, 2 veces para sostenerme. Y pone esta expresión. Me enviaron para mis necesidades. Lo que ellos estuvieron dando no tenía que ver con las aspiraciones de Pablo y sus deseos. Tenía que ver con las necesidades que Pablo tenía. Eran necesidades reales. Y a veces pensamos en la obra del Señor de una forma muy, muy mística y poco concreta, ¿no? La obra del Señor tiene necesidades, los obreros tienen necesidades como vos y como yo, ¿no es cierto? De poder comer, de dónde vivir, de tener los recursos para moverse, de tener los recursos para hacer la obra. Todo esto son necesidades. Y Pablo vio a la iglesia suplir esas necesidades. Y usa esta palabra porque en el Nuevo Testamento el concepto de necesidad se machaca mucho. Se machaca mucho hasta el punto, ¿se acuerdan ahí en Primera de Juan 3:17? Es una de las marcas de un verdadero creyente, ver a otro tener una necesidad y darlo, dar para suplir esa necesidad. O sea, necesidades no puede haber en el pueblo de Dios. No puede haber. Tampoco en los misioneros. Cuando una persona es enviada por el Señor, respaldada por la iglesia local, a hacer la obra del Señor, no puede tener necesidades esa persona. Tenemos que tomarla como un hermano que está viviendo en otro contexto, pero que es nuestra responsabilidad asegurarnos de que nada le falte. ¿Sí? Para eso tenemos que estar cerca, conocer, tiene que haber comunicación y tiene que haber una responsabilidad constante para las necesidades de Pablo. Para las necesidades me enviaste. Entonces, mira, no solamente hacía falta tener el recurso, sino enviarlo. En aquel tiempo no se hacía un giro, una transferencia bancaria. Había que ir hasta allá. Y a veces el viaje podía ser muy peligroso. Epafrodito casi muere en el camino. Y le enviaron a Pablo una y otra vez. Así que el primer concepto es este. Una iglesia generosa se asocia, y ahora entendés por qué usé la palabra se asocia. O sea, lo entiende como una empresa, estamos juntos en esto. Se asocia económicamente con los misioneros y lleva la responsabilidad. Segundo lugar, una iglesia generosa considera sus ofrendas como una inversión para la eternidad. Una iglesia generosa considera sus ofrendas como una inversión para la eternidad. Versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Acá la expresión que Pablo usa no es que busque, está hablando de su condición presente. Pablo está diciendo, yo no es que estoy haciendo esto ahora. Aún escribiendo esta carta, no quiero moverles a que puedan dar más, porque yo quiero lo que ustedes tienen. Lo que Pablo tal vez está pensando es en muchas acusaciones que él recibió durante su ministerio. Pablo fue un hombre muy prudente que se manejó con mucha transparencia en sus finanzas. Él tuvo personas a su alrededor, hubieron otros que administraron el dinero para que él no tenga esa responsabilidad.
Él dio cuentas, o sea, dio recibos por todo lo que se hizo. Fue un hombre muy prudente. Si él no lo hubiese sido, esto hubiese sido un gran problema, porque había muchos enemigos que difamaban a Pablo. Entre muchas cosas que se decían de Pablo era que Pablo se aprovechaba de las iglesias, porque en algunos momentos se levantaron muchos recursos para, por ejemplo, las iglesias de Jerusalén. Entonces Pablo en alguna forma tal vez está defendiéndose acá de estas acusaciones, diciendo, esto no es lo que estoy buscando. Acá la palabra buscar tiene que ver con que esto no es lo que deseo. Esta no es mi intención, esta no es mi meta. La ganancia personal no es lo que Pablo tiene en mente. Ahora, esto es algo muy importante, porque esto no es verdad de todos los obreros. Es una vergüenza, y te digo, a veces pienso, ¿qué pasaría si Pablo se levantaría en nuestro tiempo y vería lo que pasa en la obra misionera? Y vería cuántos misioneros que en realidad contribuyen muy poco a lo que realmente importa en la obra misionera, pasan gran parte de su tiempo tratando de convencer a personas que les den dinero. Hay organizaciones misioneras que hacen entrenamientos por semanas para enseñarle cómo manipular a personas y a iglesias para convencerlos de que les den. Y cómo mantener esa relación durante el tiempo para que les sigan dando. Y estos misioneros, cuando les dan dinero, se alegran porque pueden levantar el nivel de vida de sus familias y tener más comodidad y lograr avanzar algunos proyectos personales, y con estos dineros que les dan, avanzan sus negocios, se construyen sus casas para después poder alquilarlas y poder tener más ingresos, tienen mejores autos, tienen mejores cosas, y lo único que hacen es aprovecharse del pueblo de Dios para su beneficio personal. Eso es una vergüenza de la obra de Dios de nuestro tiempo. Pero eso no es la regla. No es que todo el dinero que se da para la obra misionera termina de esta manera. Acá tenés un ejemplo. Pablo dice, yo no busco esto. Y ustedes lo saben, muchas veces Pablo usó expresiones así. Por ejemplo, en Hechos 20:33, Pablo se reúne con los ancianos de Éfeso. Él se va a despedir ya de forma definitiva y les da sus últimas palabras, alentándoles a seguir en la obra. Y es como que también se presenta ahí para rendir cuentas. Y en el versículo 33 él dice, ni plata ni vestido de nadie he codiciado. Ustedes me vieron todo este tiempo y ustedes tenían sus cosas, ustedes tenían sus vestidos, ustedes tenían su dinero y nunca me vieron querer lo que ustedes tenían. ¿Por qué no? ¿Está mal tener dinero? Para nada. El dinero no es pecado. El amor al dinero es pecado, ¿sí? Pero hay hermanos en la fe a quien Dios le da recursos. Y le da muchos recursos y ellos son muy responsables por esos recursos. Pero el problema es cuando los hombres que dicen haberse entregado a la tarea de la expansión del evangelio de forma desinteresada, ellos empiezan a codiciar lo que tienen esos otros hermanos. Y quieren tener las mismas cosas que ellos, quieren tener los mismos celulares, las mismas casas, los mismos autos, y empiezan a pensar en sus ingresos de esa manera. Y no lo están pensando en función de la obra del Señor, sino en función de sus intereses personales. Y Pablo da cuenta, yo nunca lo codicié, yo no deseo nada. Ahí en 2 Corintios 12, en el versículo 14, dice así, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no seré gravosos. O sea, no se preocupen, no les va a costar ni un peso tenerme ahí. Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más he amado menos. Así vivió su vida económica Pablo. Yo no busco lo de ustedes, los busco a ustedes.
y más bien yo voy a estar feliz en gastar todo lo mío, todo lo que tengo, y mi vida entera para poder servirlos. Eso es mi único objetivo. Es muy importante que los obreros del Señor sean evaluados en este área antes de ser enviados al campo misionero. Les digo un error fatal de la obra misionera de nuestro tiempo. Hay agencias misioneras que quieren fundar una iglesia, por ejemplo, en esta ciudad. Y para hacerlo necesitan a alguien que quiera ir. Así que entrevistan personas y dentro de la entrevista le dicen a la persona cuánto le van a pagar para que pueda ir a ese lugar. Y personas que han estudiado y tienen ahora su título de pastor van evaluando las ofertas en base a cuánto hay atrás para poder ir a esa obra. Les digo, en nuestro caso, yo tuve una agencia misionera que quería hablar con los alumnos del CCP para ver si algunos de ellos querrían ir al lugar donde ellos querían fundar una iglesia y ellos iban a cubrir todos los gastos. Ahora, estaría gozoso de que uno de ellos se vaya allá, pero ¿cómo haces para evaluar que no es el amor al dinero lo que le está llevando? Si desde entrada eso es lo que vos le estás poniendo sobre la mesa, esto es lo que te ofrecemos. Es una de las tragedias de nuestro tiempo, el desorden que se ha generado por no poner a la iglesia en el centro de la actividad misionera. Y estas agencias misioneras cruzan la línea en muchas formas y necesitamos estar pendientes y proteger esto. Porque un hombre que es avaro o codicia ganancias deshonestas no es apto para la obra, según los requisitos bíblicos de 1 Timoteo capítulo 3, ¿no? Entonces Pablo dice, yo no busqué nada de esto. No busco, mira, ahí cuando dice, no es que busque dádivas, en realidad falta el artículo definido que sí está en el griego, no es que busque la dádiva. O sea, Pablo está hablando de esta ofrenda que le dieron a él específicamente, esto yo no lo busqué. Pero el hecho de que Pablo no lo haya buscado no quiere decir que Pablo es pasivo o negligente en cuanto al dinero. Pablo habla del dinero y a ellos Pablo los va a alentar a seguir dando y dar mucho más. ¿Pero por qué los alienta? Porque aunque no busca la dádiva, sí busca algo Pablo. ¿Qué es lo que está buscando Pablo? Y esta palabra es la misma que anterior. Él lo busca, él lo desea, él lo promueve, él se esfuerza para que pase. ¿Qué es lo que busca Pablo? Él busca fruto que abunde en vuestra cuenta. Ahí el fruto es la cosecha, es la recompensa. Y de nuevo usa un término comercial cuando dice que abunde en vuestra cuenta. La palabra que abunde ahí técnicamente es un participio que está en tiempo presente que muestre el aspecto continuo de esta idea. O sea, Pablo está hablando de una acción que va a suceder continuamente. O sea, cuando Pablo le dice, yo lo que busco es fruto que abunde, no está hablando del futuro. No está diciendo lo que yo espero es que allá, en el futuro, haya mucho fruto. Sino está hablando del presente continuo y perpetuo. O sea, lo que yo estoy queriendo es que el fruto abunde continuamente, mucho más y más y más y más. La imagen que tiene Pablo acá es la imagen de una inversión. Imagínate si yo te pudiera hablar de una inversión. Que si vos ponés ahí tu dinero, ese dinero va a estar completamente seguro, no hay forma de perderlo, y que te va a generar abundantes intereses constantemente que se van a ir apilando uno sobre el otro y que van a ir haciendo que ese capital crezca de forma inimaginable. Vos me dirías, ¿cuál es esa inversión, Matías? Y Pablo te dice, es esta. Lo que yo quiero es que ustedes pongan su dinero en un banco que va a generar continuamente intereses, que va a hacer que crezca el fruto de forma permanente hasta el final. Es fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Y a qué fruto se refiere Pablo? ¿Cuál es el fruto de invertir en lo eterno? Bueno, hay muchos pasajes. Jesús habló mucho sobre el tema del dinero también. Y él, por ejemplo, en Lucas 16, una de las parábolas que hemos estudiado acá,
la parábola del mayordomo injusto. Me río porque es una de las parábolas que a primera vista parecen tan confusas, pero tiene un mensaje muy contundente. Cuando Jesús cierra la parábola, termina con esta expresión: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Y el cuadro es este, si te acordás de la parábola, lo que Jesús le está diciendo es esto: mira, tu dinero solo lo tenés por un tiempo, lo vas a perder, todo lo vas a perder. Seguro, no hay forma de no perder todo tu dinero. A veces nosotros pensamos de otra manera, pero todo lo vas a perder, tarde o temprano. Entonces, lo que tenés que hacer es, antes de perderlo, invertirlo en algo que no vas a perder. Y cuando lo inviertas, lo que va a pasar es que cuando llegues a tus moradas eternas, ahí te van a recibir. ¿Quién te va a recibir? Te van a recibir todas las personas que fueron alcanzadas con ese dinero, que lo ibas a perder de todas maneras. O sea, en vez de usarlo para cualquier cosa insignificante de esta vida, vos lo invertiste en algo que dio un fruto que está ya seguro. Y son personas convertidas por la predicación del Evangelio que te van a recibir cuando lleguen al cielo por lo que vos diste por esas personas. Eso es lo que está diciendo Jesús ahí. Lo mismo en Mateo capítulo 10, versículo 40 y 42, cuando envía a los misioneros Jesús: no lleven nada. El obrero es digno de su salario. ¿Y cómo va a suceder? Personas van a sostenerles, y por eso dice así: mira, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. O sea, recibir está hablando de hospedarlo, cuidarlo, darle lo que necesita. Es un profeta, ¿no? Él está predicando. Y por solo recibirlo a él, vos vas a tener el mismo premio que él. Lo mismo que Pablo había dicho, somos participantes. Es una empresa, dividimos las ganancias, ¿no? Bueno, acá la misma recompensa del profeta va a ser para los que sostienen a los profetas. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahí están las recompensas. Las recompensas de una vida invertida en lo eterno. Entonces, una iglesia generosa se asocia económicamente con los misioneros, considera sus ofrendas como una inversión para la eternidad. En tercer lugar, da como un acto de adoración a Dios. Da como un acto de adoración a Dios. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Mira, aunque no estoy buscando que ustedes me den, ahora Pablo vuelve a la modalidad gratitud, ¿no? Y le dice: gracias por lo que hicieron. Porque yo recibí todo. Esta expresión, todo lo he recibido, es una palabra muy técnica que se usaba en el mundo comercial también para lo mismo que hoy haríamos con un recibo. ¿Qué es un recibo? Cuando alguien te da un recibo, te está diciendo que recibió lo que vos le diste, ¿no? Te dio el recibo, un comprobante, y vos agarrás el comprobante y te fijás ahí en el recibo si está todo lo que vos le compraste, si están bien todos los números. Te dio el recibo. Lo que Pablo está haciendo acá con la iglesia, en un sentido, le está dando el recibo. Le está diciendo: todo lo que ustedes enviaron llegó. Llegó bien, lo tengo yo. Te está diciendo: todo lo he recibido. Y ahora, como lo recibí, tengo abundancia. O sea, lo que mandaron ellos fue abundante. Abundante significa que alcanza para todo y sobra. Muchas veces somos tan mezquinos con la obra del Señor. Y no debe ser así. Los que están ahí haciendo la obra del Señor tienen que tener la libertad y los recursos para poder llevar adelante esa tarea con la menor resistencia posible. Así que eso significa dar la abundancia. O sea, le vas a comprar una computadora, comprarla mejor que puedas,
para que le funcione bien, para que no se le rompa, para que le dure mucho, para que sea rápida, para que pueda usar todos los programas. Abundante lo que se le va a dar, ¿no es cierto? Si vas a ayudarlo al misionero, ayúdalo, pero ayúdalo de una forma generosa. Y ellos lo hicieron. Tengo abundancia, dice Pablo. Ahora llegó y tengo todo lo que necesito. Y tengo todo lo que necesito, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Ese habiendo recibido muestra cómo llegó la situación anterior. O sea, tiene todo lo que necesita de esta manera, habiendo recibido lo que vino de Epafrodito. Entonces, antes no tenía todo lo que necesitaba, ahora sí lo tiene. Fue la ofrenda de ellos lo que hizo la diferencia. Ellos fueron los que dieron de esta manera, abundante. Y fíjate, hubo un camino, ¿no? Epafrodito fue el que lo vio a Pablo cara a cara. Entonces Pablo usa esta expresión, lo recibí de parte de Epafrodito. Y después usa la misma expresión, Pablo, cuando usa lo que enviasteis. En español dice de Epafrodito lo que enviasteis, pero en griego dice, usa una preposición, de parte de Epafrodito, lo que de parte de ustedes. O sea, Pablo está haciendo esa conexión hacia atrás y está reconociendo, de ahí es donde partió. Epafrodito fue el canal y yo lo recibí. Pero sé que ustedes fueron los que lo enviaron. De parte de ustedes vino todo esto. Eso es algo precioso. Y es algo que hemos tratado de ver cómo lo incentivamos en la vida de nuestra iglesia. Y es que hay una conexión directa entre vos y el misionero. Que vos sientas que no es que la iglesia le está dando a los misioneros, sino vos le estás dando al misionero a través de los canales que hacen que eso llegue hasta el misionero. Y el misionero sabe que viene hasta acá, ¿no es cierto? Es ese dinero. Y eso es lo que Pablo está diciendo, de parte de Epafrodito, de parte de ustedes. ¿Y qué es lo que llegó? Y usa un cuadro, que es el que le dio el título a este punto. Lo que ustedes enviaron fue olor fragante. No es que le mandaron perfume de regalo a Pablo, porque el olor fragante no es que Pablo lo sintió fragante al olor. La palabra fragante es un olor atractivo, agradable, aprobado, pero es un cuadro que Pablo está usando del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, las ofrendas que se traían al altar se quemaban y subían a Dios como un olor grato. No es que a Dios le guste el olor a animal quemado, pero Dios había dado las instrucciones de cómo llevar a cabo estos sacrificios, que representaban un día el sacrificio futuro. Así que Dios miraba al ofrendante, miraba el sacrificio y se gozaba de ver esto. Se agradaba de los sacrificios que el pueblo le traía. Ahora, Pablo está hablando de las ofrendas y está diciendo, estas ofrendas son eso para el pueblo de Dios en nuestro tiempo. Son sacrificios de adoración a Dios. Mira, cuando vos das dinero para la obra misionera, no se lo estás dando a una iglesia, no se lo estás dando a un pastor, ni siquiera se lo estás dando a un misionero. ¿Sabés a quién se lo estás dando? A Dios mismo. Esa es la actitud, esa es la motivación, ese es el propósito. Lo estás dando como un sacrificio a Dios y por eso Dios lo recibe como un olor grato. Hay muchos sacrificios en el Nuevo Testamento que se hablan de que el creyente va a dar a Dios. Los sacrificios de alabanzas, de labios que le honran. Su propio cuerpo es un sacrificio vivo que él tiene que dar al Señor. Pero acá Pablo está hablando de las ofrendas como un sacrificio. La ofrenda práctica, el dinero, los recursos son un sacrificio de olor fragante. Y agrega otro concepto paralelo. Sacrificio acepto. Agradable a Dios. ¿No es esta la meta de la vida cristiana, agradar a Dios en todo? ¿Sabés qué le agrada a Dios? Cuando vos estás ofrendando a la obra misionera y lo estás haciendo con este corazón. Dios se agrada de eso. Eso es lo que Pablo está diciendo. Este es un sacrificio, un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. Así que una iglesia generosa se asocia económicamente con los misioneros, considera sus ofrendas como una inversión para la eternidad, da como un acto de adoración a Dios. El último, una iglesia generosa manifiesta fe en las promesas de provisión de Dios. Una iglesia generosa manifiesta fe
en las promesas de provisión de Dios. Pablo está alentando a esta iglesia a dar, pero recordá las condiciones de esta iglesia. Pablo, ¿cómo te atreves a esto? Ellos necesitan que le mandemos. No dar para esto. Pero Pablo tiene unas matemáticas que rompen todos los esquemas de nuestro tiempo. Porque lo que Pablo piensa es que la generosidad de estas iglesias no las empobrecen más, sino todo lo contrario. La generosidad abre las puertas para que Dios enriquezca estas iglesias. Y no estoy hablando en lenguaje figurado, estoy hablando en lenguaje literal. Dios va a bendecir económicamente a estas iglesias en medio de esta generosidad que ellos están dando. Y esto es lo que Pablo va a expresar. Él usa esa palabra, Dios va a suplir. La palabra suplir es la misma palabra que apareció en el versículo anterior, cuando Pablo habló de sus necesidades y cómo los filipenses suplieron todas sus necesidades. Él está lleno, él tiene abundancia. Y ahora Pablo va a dar vuelta a eso y va a decir, lo mismo que ustedes hicieron conmigo, Dios lo va a hacer con ustedes. O dicho de otra manera, de la misma manera en que ustedes están tratando a los misioneros, así Dios lo va a tratar a ustedes. Ustedes suplieron todo lo que me faltaba. Ahora Dios va a suplir todo lo que le falta a ustedes. Ahora, quiero que veas un par de conceptos de este principio de un Dios que suple a aquel que da. En primer lugar, mirá la fuente de la provisión. ¿De dónde viene la provisión para esta persona? Y arranca con esta expresión, mi Dios suplirá. Mi Dios. ¿Pero por qué mi Dios? ¿Es Dios? No, es mi Dios. O sea, lo que Pablo está diciendo es, ustedes están cuidando al siervo de Dios. Y Dios va a ocuparse de recompensar a aquellos que están cuidando a sus siervos. Su Dios, el Dios de aquel a quien vos le estás sosteniendo, su Dios va a ocuparse de vos ahora. Hay una relación personal que Pablo tiene ahí con Dios. Él no está ahí por capricho personal. Dios le envió. Y ahora ese Dios que envió y que está sosteniéndolo a través de estas ofrendas, también va a ocuparse de las personas que están ofrendando para ellos. Muchas veces me hice esta pregunta, porque ahí en 2 Corintios capítulo 8, estos creyentes, los filipenses, estaban en profunda pobreza. Y la palabra es, yo les dije, es indigencia. Ellos no tenían nada. Pero si vos no tenés nada y de repente aparece algo mínimo, lo necesitas. ¿Qué vas a comer si no? Y suponete que vos no tenés nada, pero te llega esto y tenés la comida y te sobra un poquito para mañana, pero mañana lo vas a necesitar. Darlo todo. Y estos creyentes dieron más allá de sus fuerzas. Y Pablo le está hablando a estos creyentes y le está garantizando que así como ellos están cuidando de él, el Dios de Pablo va a cuidar de todas las necesidades. Y lo que ellos tienen que hacer es dar confiando en que Dios les va a cuidar hoy y mañana. Muchas veces el dinero nos sirve como una fuente de seguridad, ¿no? Un refugio. En nuestra mente es nuestra ciudad fortificada. Si algo pasa, tenemos estos ahorros, tenemos estos recursos. ¿Dónde está nuestra confianza? Pablo está diciéndole a la iglesia, nuestra fuente de provisión no es la estabilidad económica de un país, no es los recursos que tengamos guardados, es Dios mismo, el Dios de aquel a quien vos estás sosteniendo. Ese Dios va a suplir. La extensión de la provisión. ¿Cuánto va a suplir Dios? Va a suplir todo lo que os falta. Todo lo que os falta.
No hay límites, no hay excepciones. Todo lo que nos falta, Dios va a proveer. Ahora, esto no es una promesa de Dios de que te va a dar todo lo que te gustaría tener. Y vos decís, Matías, a mí lo que me falta es mi casa propia. Y sí. Matías, a mí lo que me falta es un autito para poder moverme mejor al lugar donde quiero ir. Y sí, vendría bien. Matías, lo que me falta es un aire acondicionado que necesito porque el calor es tremendo en casa. Sí. Matías, lo que me falta, ¿no es cierto?, es poder subir, ¿no es cierto?, y tener alguna de las cosas básicas. ¿Sabías vos que las cosas que hoy se consideran básicas no estaban ni en el radar hace 10 años atrás, ¿no? La cantidad de cosas que eran básicas hace mucho tiempo no se compara con las que hoy consideramos básicas, ¿no? ¿Cómo vas a vivir sin internet en este tiempo, ¿no es cierto? Son básicas estas cosas. Tu computadora, tu teléfono, y hemos crecido en reconocer como básicas muchas cosas. Tal vez lo que necesitamos es que Dios corrija y Él nos dé su propia definición y dejemos que Él establezca cuáles son nuestras necesidades. Pero hay una garantía acá, una promesa absoluta de Pablo. Todo lo que Dios considera que es una necesidad, Él lo va a dar. Todo. Él va a suplir todo lo que nos falta. Él no nos va a suplir todo lo que queremos, pero Pablo dice todo lo que nos falta, Él lo va a suplir. En esta vida y en la vida futura, la recompensa, ¿no? En tercer lugar, la medida de la provisión. ¿Y cuánto Dios me va a dar? Me va a dar conforme a sus riquezas. Dios no me va a dar parte de sus riquezas, Dios me va a dar a la misma magnitud que sus riquezas. Ahora me decís, Matías, esto no puede funcionar así. No puede ser. Las matemáticas no dan. Si yo doy, voy a tener menos, no más. Pero este es un principio que se repite mucho. Mirá, 2 Corintios capítulo 9 usa una expresión que ha sido muy manipulada y mal usada en nuestro tiempo. Pero quiero rescatarla de ese prejuicio que tenés en tu mente. 2 Corintios 9:8 dice así: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El pasaje no lo busqué, lo tenía anotado, pero en el contexto, el principio que les quería rescatar es el contexto el principio de la siembra y la cosecha. Mirá el capítulo 9, versículo 6. Pero os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y sé que a vos te han dicho, bueno, esto significa que si vos le das 100, Dios te va a dar 1000. Y Dios no funciona de esa manera. Yo no puedo manipular a Dios, yo no puedo tentar a Dios. Dios es soberano en lo que Él me va a dar. Pero hay un principio que viene desde el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan el proverbio que dice, hay quienes reparten y les es añadido más? Pero hay quienes retienen más de lo que es debido y vienen a pobreza. Ya desde el Antiguo Testamento estaba este principio. A veces el que reparte termina teniendo más. Y Pablo lo que está diciendo acá es, la ofrenda es como una semilla. El que va y gasta todo su dinero en semilla, se quedó sin nada, pero esa semilla va a crecer y después va a vender todo eso y va a tener mucho más. Y en base a lo que gastó con esa semilla es lo que va a tener después. Este versículo que les acabo de leer nos enseña por qué Dios nos enriquece. No es que yo le doy algo a Dios para que entonces Él me dé lo que yo quiero. Pero yo me vuelvo un instrumento de Dios a medida que mi corazón es generoso. Y Dios me da mucho para que yo pueda dar. Hemos estado tratando de enseñarle estos principios a nuestros hijos, ¿no? Y cuando ponemos la monedita en el sobre en casa siempre decimos, ¿cuánto le vas a dar a Dios? Mucho le voy a dar a Dios. ¿Por qué? Porque quiero que Dios me dé mucho.
¿Y para qué querés que Dios te dé mucho? Para poder darle a Él mucho más. Esto es lo que piensa un hombre que entiende este principio de administración y de generosidad. Hay personas que piensan, no puedo dar porque no tengo. Tal vez esas personas tendrían que preguntarse, tal vez no tengo porque no doy. Porque el principio bíblico que acabamos de leer y el que Pablo nos está enseñando también en Filipenses es que aquellos que disponen su corazón a la generosidad para ser instrumento de Dios, para suplir las necesidades del pueblo de Dios, van a ser cuidados por Dios y van a tener para poder dar al pueblo de Dios. Y no quiero que esto se vuelva como autorreferencial, porque yo no soy ejemplo en muchas cosas. Pero el Señor me ha enseñado en mi casa desde muy chiquito este principio. Y la Biblia es verdad más allá de mi experiencia. Pero con gozo puedo decirte, en casa lo hemos visto toda nuestra vida. Y el Señor cumple sus promesas. Y ese versículo entonces tan amado del versículo 19 que leíamos está en este contexto, ¿no? No es una garantía de que Dios te va a dar todo lo que quieras, ni es para todos, es para los filipenses. Mi Dios suplirá todo lo que os falta a ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y termina el versículo 20 como nos imaginamos, con una alabanza al Señor, porque Él es el que hace todo. Él es el que planeó todo y es el que mueve todo. Él es el que envía a los obreros y el que sostiene a los obreros. Y si en alguna manera podemos tener alguna parte, solamente porque Él en su gracia nos los permitió y nos dio para poder dar, y entonces toda la gloria le pertenece a Él. El Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando estemos en el cielo, todo va a tener que ver con Él. O sea, lo que nosotros queremos no es una placa en un edificio que diga, este edificio lo donó esta persona. Lo que nosotros queremos es que toda la gloria sea para Dios, aún en esos actos de generosidad que en su gracia Él permitió, para que su obra sea suplida de las necesidades y que nosotros seamos enriquecidos eternamente, solo por su gracia. Así que a Él va a ser toda la gloria. Tengo que hacerte algunas preguntas entonces. ¿Estás dando con dolor por la pérdida de lo que de otra manera podría ser usado para tus propios intereses? Hoy por hoy, cuando llegás, ¿no es cierto? Y sabés, tengo que dar algo al Señor. ¿Hay dolor en tu corazón porque pensás, estoy perdiendo los recursos que necesito para otra cosa? ¿Estás dando de forma irregular, solo cuando te acordás? ¿No hay un sentido de responsabilidad, de compromiso? ¿No te ves como un participante, sino como alguien que no es indispensable? ¿Estás dándote lo que te sobra de tal manera que no afecte tus planes y tus deseos? ¿Estás participando del dolor de la obra del Señor y de llevar el Evangelio? ¿Está tu corazón en las cosas de este mundo? ¿Confías tanto en tus riquezas que no podés desprenderte de dinero que crees que vas a necesitar? ¿Te da tanta seguridad tener un ahorro que no estarías dispuesto a darlo por temor a quedar sin protección contra posibles necesidades futuras? Dar requiere fe, siempre. En la obra misionera esto se refleja, porque para que vos des de esta manera se requieren dos cosas para que vos des, y las dos implican fe. En primer lugar, que vos des de esta manera requiere que vos creas que hay una vida después de esta, ¿sí? Y que lo creas de verdad, y que vivas en función de eso. Y requiere fe perder todo en esta vida para tener algo en la otra vida. Si no tenés fe en esto, de ninguna manera vas a poder vivir esto. Y en segundo lugar, requiere fe para confiar en que Dios va a cumplir la promesa que acabamos de decir. Que a medida que yo doy, Dios no me va a dejar faltar y me va a dar lo que yo necesito para tener todo lo que yo necesito y para poder tener aún más y poder seguir dando más. Pero se necesita fe para eso.
Así que esa es la necesidad más grande que tenemos. Poder vivir una vida de fe tal que nuestra generosidad se puede expresar de esta manera, en formas abundantes. Bueno, voy a terminar de una manera muy práctica, ¿sí? Hemos estado escuchando todo este mes de la obra misionera. Y muy pronto vas a tener una oportunidad para practicar estos principios que acabamos de estudiar. Y te quiero explicar cómo va a ser. Quiero desafiarte a 3 cosas. En primer lugar, quiero que te reúnas con tu esposa y evalúes tu vida económica actual. ¿Sí? Es algo que no solemos hacer. Muchas veces pensamos, bueno, pero no estoy derrochando en nada, así que no importa si sé a dónde se va o no se va, lo único que sé es que estoy viviendo bien con mis finanzas. Todos los que han hecho el ejercicio de evaluar los detalles de las finanzas saben de que eso no es así, de que las finanzas se desacomodan fácilmente y entendiendo cómo están funcionando las finanzas, vas a tener una mejor posibilidad de tomar mejores decisiones. Entonces, este sería el primer paso. Segundo desafío que te quiero hacer es que frente a lo que estamos estudiando, renueves un compromiso delante del Señor de tener, de poder ofrendar en una forma regular y diligente y fiel, sacrificada para lo que es la vida de nuestra iglesia, la evangelización en nuestro contexto y a partir de nuestra iglesia. Todos los gastos de nuestra iglesia, del funcionamiento, del sostenimiento de los obreros de nuestra iglesia, todo eso viene de parte de ofrendas que los que son parte de nuestra iglesia dan de forma regular. Lo que te quiero desafiar es que te propongas como mínimo la meta de poder dar el 10% de lo que te ingresa. La Escritura no ordena esto como un principio. El Antiguo Testamento le requería al pueblo de Israel dar varios diezmos. El diezmo no es una ordenanza para la iglesia. En nuestra iglesia no enseñamos que vos tenés que practicar el diezmo. Lo que te estoy desafiando es hacer algo que yo hice hace muchos años y que fue muy valioso para mí. En vez de evaluar al final de mes cuánto me quedó y qué le puedo dar al Señor, evaluar al principio de mes qué porcentaje de todo lo que el Señor me dio voy a darlo a Él para vivir con el resto. Y el 10% puede ser un buen punto de partida. No lo hagas una ley, porque dar el 10% no te hace estar mejor delante de Dios ni cumplir con Dios. Todo lo que tenés es de Dios. Proponete dar todo lo que puedas. Si puedes dar el 20, el 30, el 50%, da lo que el Señor ponga en tu corazón. Pero Pablo dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Entonces vos tenés que pensar, ¿cuánto Dios me prosperó? Y en base a eso, tomar una decisión. ¿Cuánto le voy a dar? ¿Qué porcentaje le voy a dar a Dios? Y proponértelo de forma regular, cada primer día de la semana. O cobras por mes, cada primer de mes, lo que hagas, ¿no es cierto? Ese dinero se usa para el funcionamiento de la iglesia y la extensión y todo lo que se hace a partir de esta iglesia para la evangelización afuera. El tercer desafío sería este. La semana que viene, en la conferencia misionera, se va a hablar de la promesa de fe. Los que ya vienen a la iglesia hace tiempo saben de qué se trata. Lo que vamos a hacer, vamos a hablar de nuevo de los misioneros, vamos a hablar de los misioneros nacionales, internacionales. Y yo quiero hacerte 3 desafíos, ¿sí? Hay 3 prioridades para nuestra iglesia. Hay muchas necesidades, pero hay 3 prioridades para nuestra iglesia. Hay misioneros fuera de estos, pero quiero animarte a estas prioridades. En primer lugar es Perú, que es nuestro misionero ahí, que está comenzando la iglesia y hemos hecho un compromiso de acompañarle económicamente todos los meses. En segundo lugar, Francia y Córdoba, tercer lugar. ¿Sí? No hay un orden de prioridad o de valor, pero son los 3 que estamos orando. En los 3 casos necesitamos recursos. En el caso de Francia, vamos a hacerte el desafío de tomar, de tomar un compromiso de dar algo específico mensual que va a ir a este proyecto. La intención
es poder hacer un compromiso con los misioneros cuando se van y decirle, bueno, nosotros vamos a enviar este dinero por mes y poder coordinar con otras iglesias cuánto dinero cada iglesia va a dar para que ellos puedan estar allá en la obra misionera. Entonces, el desafío va a ser poder tomar este compromiso. Vos podés decir, bueno, yo puedo dar para un proyecto o puedo dar un poquito para cada proyecto, pero va a ser algo que te voy a desafiar desde hoy a orar por esto y a prepararte, porque la semana que viene te vamos a desafiar a dar este paso en la conferencia misionera. Y bueno, que el Señor cultive en nuestra iglesia una vida de generosidad que nos permita sostener a los obreros. Oramos por muchos más. Y uno piensa, bueno, ¿y cómo vamos a hacer con los que vengan después? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. No hay ninguna duda. Cada paso en la vida de nuestra iglesia hemos comprobado la fidelidad de Dios. Y creo que nuestra iglesia, más que ninguna iglesia que pueda pensar, puede dar fe de este principio. Una iglesia que invierte en la obra misionera es una iglesia que va a ser provista por Dios de todo lo que necesita. Mantengamos nuestras prioridades en orden, sigamos dando sacrificialmente, el Señor nos va a cuidar, el Señor va a dar todo lo que necesitamos y Él va a hacer su obra en medio de nosotros. Sí, los hermanos de Franja de Gaza, ahí me hace una preguntita, que es el misionero que estamos estudiando hace muchos años. El recurso que damos para Franja de Gaza lo sacamos del presupuesto de la iglesia. O sea, cuando ustedes dan ahí en la cajita sin sobre, ¿no es cierto? O como sus diezmos, ese dinero, de ahí sale el presupuesto para Franja de Gaza. Por eso no es que hay que hacer un compromiso distinto. Solamente mantener las ofrendas regulares y con eso nosotros sostenemos al hermano de Gaza. Y el de Corrientes es un misionero del Ministerio de Fundación de Iglesias. Como yo explicaba antes, estas son nuestras prioridades más inmediatas por la responsabilidad que tenemos como miembros de nuestra iglesia que estamos mandando a otros lugares. Y por eso les hago ese desafío. Y va a estar Corrientes también ahí en el papelito. Si quieren dar para Corrientes, lo pueden hacer también. Pero por eso es que estaba compartiendo de estos tres que serían la prioridad de nuestra iglesia, ¿sí? Bueno, déjenme orar y terminamos. Padre, gracias por el tiempo que hemos pasado esta mañana compartiendo en diferentes maneras la vida de nuestra iglesia, disfrutando de la comunión, escuchando tu palabra, y pensamos, Señor, en cuántos lugares de este mundo esto no existe. No hay un lugar donde se esté predicando tu verdad. No hay un lugar donde la vida de un cuerpo pueda estar reflejando a Cristo en una sociedad oscura. No hay una iglesia con una visión de enviar y reproducirse en otros lugares, en su entorno. Esto es lo que deseamos, Señor, y esto es por lo que oramos. Y esto es por lo que queremos comprometernos a avanzar en estos pasos de fe. Te ruego, Señor, que muestres tu poder, que nos asombres cumpliendo esta promesa y proveyendo lo que necesitamos para nuestras vidas personales, familiares y para poder extender tu obra. Ayúdanos a caminar por fe y poder disfrutar de ver tu poder en medio nuestro. Te encomendamos nuestras vidas a ti y el fruto de la palabra que acaba de ser predicada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.